¿Sabías que Truman Capote estaba tan sumamente obsesionado con la planificación que tenía programadas las novelas que iba a escribir durante los próximos 20 años? Para que veas que yo no exagero ni un poquito con esto de la planificación. En este vídeo vamos a ver muchas de las distintas estructuras narrativas que existen y cómo hacer que nuestras historias encajen en ellas. Primero, estructura en 3 actos. Esta es la estructura normal, la canónica, la de toda la vida. No en vano es herencia de la antigua Grecia. Y si ha pervivido también a lo largo del tiempo es porque sencillamente es perfecta, funciona a la perfección para contar una historia. Si tratamos en nuestra obra como una línea temporal, se trata de dividirla en 3 partes. La primera de ellas es donde conocemos los primeros detalles de la historia: lugar, personajes, situación y conflictos. Es la presentación o planteamiento. Luego viene una segunda donde los conflictos se van desarrollando, vemos cómo afectan a los personajes y qué hacen estos para lidiar con ellos. Es el nudo o confrontación. Y finalmente hay una tercera donde, tras una escalada de tensión, llegamos al clímax y a la resolución de los eventos que han venido teniendo lugar a lo largo del libro. Es el desenlace o resolución. Las escenas vienen separadas entre sí por 2 puntos de giro, que en cierto sentido deben marcar el inicio y el fin del segundo acto. El primer punto de giro serviría para cambiar el sentido de lo que se ha visto durante la presentación, y el segundo serviría para desencadenar los hechos y hacer que la situación sea insostenible si no se resuelve pronto. También, y aunque no sea obligatorio, se suele representar a mitad del segundo acto, justo en mitad del libro, un punto de inflexión. Y este suele corresponderse con un hecho inesperado, con una revelación fundamental o con un giro que cambia todo el sentido de lo que ya hemos visto. Y a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Para acabar en el tercer acto, una vez que llegamos y superamos el clímax, queda un poquito más de espacio antes de terminar que sirve para rematar la obra. Que el final no tiene por qué ser el último capítulo, que termina ya todo ahí y ya está. Queda un poquito más de espacio que sirve como colofón para cerrar la obra o para dejarla abierta a posibles continuaciones. Por cierto, si buscáis información sobre la estructura en 3 actos, os vais a encontrar que hay todo tipo de variantes y de nombres que son, en principio, un poquito raros. Obstáculos, crisis, revelaciones, ataque, personaje pasivo, personaje activo. Mi consejo aquí es que no os agobiéis. Estudiad las plantillas de estructura con detenimiento y no os volváis locos a la hora de elegir una. Id con calma, quedaos con la que más os guste y sobre todo con la que entendáis mejor. Segundo, estructura en 5 actos. Esta es una evolución de la estructura en 3 actos y que suele darse sobre todo en guiones de cine. Su principal característica es que se le da un mayor protagonismo al acto central, que queda dividido en 3. Esto es, el primer acto de presentación y el último de desenlace pierden protagonismo en favor del nudo, que se queda 3 actos solo para él. Aquí vemos 2 nuevos puntos de giro, un ascenso de la tensión y el clímax queda situado al final del tercer acto. A partir de ahí asistimos a una caída de la tensión que debe llevar al lector al desenlace, que esta vez tiene lugar en el quinto acto. ¿Qué ganamos con esta estructura que no nos dé ya la estructura en 3 actos? Pues sobre todo más detalle y mayor control de los hechos y de lo que está ocurriendo. Aunque ojo, también podemos caer en la trampa de volver demasiado rígida la trama, de obsesionarnos con tenerlo todo bajo control. Lo mejor que podemos hacer es ser flexibles, tomarnos estos elementos como meras directrices y nunca como imposiciones. Tercero, estructura en 2 actos. Un momento, vamos a parar todo esto. Que a mí me dicen las estadísticas de YouTube que la mitad de vosotros que estáis viendo este vídeo no está suscrito todavía. Y esto hay que solucionarlo. Así que mira, dale aquí, a este botoncito que queda aquí, pequeñito, y suscríbete al canal. Suscríbete y así ayudarás a este canal a seguir creciendo y a que yo pueda seguir haciendo vídeos como este que estás disfrutando. Tercero, estructura en 2 actos. Esta estructura en realidad me la he sacado un poco de la manga, pero creo que puede ser muy útil, sobre todo viendo el tipo de libros que se estilan hoy en día. Se trata, una vez más, de una variación de la estructura en 3 actos, pero eliminando el planteamiento. Esto es, empezando la historia in media res, con todo ya empezado. Si en la estructura básica había un punto de giro que separaba
el planteamiento del nudo, en este simplemente la historia empieza en ese punto de giro, o mejor todavía, justo después de ese giro. No hay tiempo que perder, así que nada de hacer presentaciones ni situar al lector. De golpe al turrón, ya se enterará el lector cuando sea de todo lo que ha ocurrido, de quién es quién y de, bueno, pues de toda la información necesaria. Ya se enterará que el lector no es tonto. Cuarto, fix-up. Con los fix-up empezamos a hablar de las estructuras rotas. Sí, porque las anteriores pueden desarrollarse en distintos lugares y momentos, pero deben de seguir siempre un hilo continuo. Y ese hilo es precisamente esa línea que aparece en todas las gráficas que os estoy contando y os estoy mostrando en este vídeo. No nos engañemos, el fix-up también sigue un hilo, pero este se va formando a partir de historias independientes que en principio no tienen nada que ver entre sí, o no tienen por qué estar relacionadas entre sí. Son más bien como eslabones, cada uno de su padre y su madre, que cuando los unes forman una cadena. Porque al final de la información extraída de cada historia puedes sacar conclusiones y saber que en realidad estaban contándote una misma historia, estaban llevándote a un mismo lugar. En los fix-up también nos encontramos reminiscencias de la estructura en 3 actos, porque las primeras historias sirven para situar al lector, dan pistas con los puntos de unión que tienen entre sí, de modo que cuando leemos Yo Robot, con los primeros relatos descubrimos que esto va de la evolución de la coexistencia entre robots y humanos. Igualmente, las historias que siguen a ese planteamiento también cumplen a su manera la función de nudo y desenlace, aunque cada una de forma independiente, claro. Esto es, las historias que se encuentran hacia la mitad del libro irán presentando nuevos y nuevos conflictos y nuevas preguntas. Se irán complicando más y más y más, hasta que lleguemos a las historias del final que irán despejando las incógnitas y, al final, te llevarán a una conclusión. Pero ojo, que para que el fix-up funcione, cada una de las historias de forma independiente debe tener su propia estructura interna. Cada una debería tener su inicio, su planteamiento y su desenlace. Deben funcionar individualmente y en global. Otros ejemplos de fix-up son Trainspotting, Proyecto Marte o Voces en la Ribera del Mundo. Quinto, sin narrador. Las obras sin narrador siguen un hilo argumental, pero carecen de un vehículo que transporte las ideas en un orden espacio-temporal lógico. Es que aquí no hay voz del narrador, eso no existe. Entonces, ¿esto cómo se hace? La carencia de narrador se suple aportando textos independientes entre sí, que pueden ser de cualquier tipo y que tienen una relación bastante clara. A diferencia del fix-up, estos textos no son relatos, sino piezas sueltas que en principio no tienen ningún tipo de valor por sí mismas, o no tienen un sentido claro. Se trata de recortes de periódico, de partes de un diario, de vídeos de YouTube, por ejemplo, de fichas médicas, de expedientes policiales, de trozos de programas, de grabaciones de seguridad. Bueno, pueden ser cualquier cosa. De esta manera, el lector que lee un libro sin narrador se convierte en una especie de investigador, de detective, que con las pruebas que se le van presentando va formando una narrativa, una historia, y poco a poco va llegando por sí mismo a conclusiones que coincidirán con el desenlace del libro. Ejemplos de obras sin narrador son El Imperio de Yegorov, Drácula o la moderna Atenea. Sexto, collage. Este nombre se lo he puesto yo un poco porque me ha dado la gana, porque he estado investigando y no he encontrado ningún nombre que fuera lo que yo estaba buscando precisamente. Así que hasta que no llegue alguien que me diga lo contrario, se va a quedar así. Collage. Se trata de obras que siguen una línea argumental clara, pero que están totalmente desordenadas. De manera que si el libro trata sobre la vida de una persona, esta puede empezar cuando tiene 40 años, seguir cuando estuvo en la universidad, después con su niñez, después cuando era mayor, después cuando le ascendieron en el trabajo. También, para mayor desesperación de los lectores comodones, puede ir intercalando estos flashbacks o estos pedazos de la vida de este hombre con textos en un momento concreto que vayan continuo y que sí vayan seguido. Y esto va a exigir al lector que esté muy atento de todo lo que está leyendo y de todo lo que está pasando, porque si no, no se va a enterar de nada. Lo más curioso de todo esto es que, pese a que los hechos se presenten de forma desordenada, la historia debe tener sentido, no puede ser cualquier cosa. Esto es, debe haber un desarrollo de la información que le llega al lector, debe haber puntos de giro, debe haber puntos de inflexión y también tiene que haber clímax y desenlace. Todo un reto para escritores intrépidos. Ejemplos de este tipo de obras son Pedro Páramo, La muerte de Artemio Cruz o Rebelión 20 del 06 del 19, que es mi primera novela.
Séptimo, estructuras inversas. Con este título queda claro lo que ocurre aquí, ¿verdad? Tenemos una continuidad espacio-temporal, solo que todo ocurre al revés. Estas estructuras pueden ser de dos tipos. Totales, donde todo lo que ocurre empieza, se desarrolla y termina al revés. Esto es, la acción va al revés y si un personaje está sentado a comer, se ve cómo la comida le sale de la boca. Que es lo que ocurre con La flecha del tiempo, de Martin Amis. Y también pueden ser asaltos, donde los capítulos, esta vez sí, siguen un orden cronológico interno normal. Vamos, que empiezan por el principio y terminan en el final. Pero cuando pasan al siguiente capítulo, saltan hacia atrás. De modo que aunque individualmente sigan un orden lógico, el avance es inverso. Y los capítulos van dando saltos desde el final hasta el inicio de los hechos. Si esto os parece complicado de explicar, imaginaos lo difícil que es de escribir. Porque existe cierta novela que sigue este tipo de orden, pero no os puedo hablar de ella, porque lo he prometido. Octavo, orden de tensión. Aparte de las estructuras que hemos estado viendo hasta ahora, también podemos organizar nuestra novela a partir de las emociones que esperamos generar en el lector. Me estoy refiriendo a que deberíamos elegir primero una estructura básica, que podría ser la de 3 actos, por ejemplo, con planteamiento, nudo y desenlace, y luego ir colocando los capítulos dependiendo de la tensión que generen, buscando esa escalada que estamos pretendiendo, porque queremos hacer un ascenso de la tensión hasta llegar a su máximo, ese tope, ese clímax, pero también queremos que haya fluctuación en el viaje que está siguiendo el lector. Esto es, que no sea todo cuesta arriba, sino que haya fluctuaciones, que haya pequeños valles, no todo picos. Para estructurar nuestra novela basándonos en la tensión, debemos ir a la escaleta y a cada uno de los capítulos ponerle un color dependiendo de la tensión que son capaces de generar o que esperamos generar. Pongamos, por ejemplo, rojo para aquellos que son capaces de generar mucha acción, naranja para aquellos donde no hay tanta acción, pero pueden dar lugar a mucha más en el siguiente episodio, y verde para aquellos otros donde no hay nada de tensión y son simplemente de transición. Esto depende de ti, puedes hacer el número de divisiones que quieras y poner el número de colores que tú quieras. Eso no es problema. Pero lo ideal es ir alternando colores para crear esa fluctuación narrativa tan necesaria que estamos buscando. Siempre con la idea de que la tensión vaya escalando y que llegue un punto en el que ya no se pueda manejar de ninguna forma y haya que resolverla. Noveno, orden de emoción. Y esta estructura es igual que la anterior, pero en lugar de buscar esa tensión, lo que busca es generar emociones concretas. Para ello, al igual que hicimos antes, en la escaleta debemos separar los capítulos y ponerle un color dependiendo de la emoción que cada uno de ellos consiga. En este caso en concreto, para hacer mejor la división, podemos ponerle distintos tonos a cada uno del color, para que cuanto más intensa sea la emoción, y cuanto más clarito sea, pues bueno, menos cosas ocurren, aunque ocurran. Y si por ejemplo hay capítulos de transición emocional donde no se remueva nada, que tampoco tenemos que pasarnos de intensos, podemos usarlos para dirigirnos a esos capítulos donde sí que están las emociones que estamos buscando, como una especie de transición, como un camino hacia ese momento de alta emoción. Por ejemplo, si queremos causar la sensación de vacío existencial, vamos a ir creando poco a poco la sensación dirigiéndonos hacia los capítulos más intensos. En ese viaje podemos usar capítulos de emociones moderadas que, alternándose con otros más neutros, pueden ir escalando hasta llegar a esa emoción profunda en concreto que buscamos. Esto es complicado, yo lo sé, pero todo es ponerse. Décimo, por giros. Hemos estado hablando desde el principio de los dichosos puntos de giro, que son de gran importancia para, entre otras cosas, separar los actos entre sí. Pero ¿y si no tenemos claro dónde situarlos para armar la estructura de nuestra novela? En ese caso, lo que debemos hacer es aislarlos, tratar nuestra estructura como una cosa abstracta, todavía sin rellenar, y colocarlos en los lugares donde pensamos que deben ir, todavía sin saberlo, todavía no sabemos, no tenemos nada, pero vamos a colocarlos en esos dos puntos donde pensamos que deben ir. Entonces nuestra misión es dirigirnos hacia esos giros, colocar los capítulos uno a uno dirigiéndonos hacia ellos hasta que los alcanzamos. Así los giros se convertirían en una especie de faros en la oscuridad, y lo que ocurre en nuestros capítulos es el camino que vamos siguiendo hasta encontrar esos faros. Esto también podemos hacerlo con el punto de inflexión del libro, con la revelación
y con el clímax. Y si no somos capaces de colocar estos elementos en nuestra estructura y en nuestra línea temporal, pues tampoco debemos preocuparnos en exceso, que la estructura es una guía, no un monolito inamovible. Si tienes dudas sobre cómo encarar la escritura de tu novela, ya sea con la estructura, con los personajes, con la narración, con las tramas, con lo que sea, contáctanos aquí a Autorquía. Reserva una hora de asesoría cara a cara conmigo, donde te podré explicar todo lo que necesites y contestaré a todas tus dudas. También puedes contactarnos para trabajos como informes de lectura, maquetación o correcciones. No lo olvides que aquí estamos a tu entera disposición. Dale que te gusta el vídeo, por supuesto, comenta, siempre desde el respeto, compártelo, comparte todo lo que estamos diciendo aquí. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita, que así YouTube te avisará cada vez que subo algo nuevo. Y nos veremos en el próximo vídeo, eso espero. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Mua!